Esta es una toma del diluvio bíblico de la película Noé. Puede que no lo parezca, pero esto se filmó completamente de noche bajo luces esféricas especiales. Y se necesitó una enorme máquina de lluvia hecha a medida, para verter hasta más de 900.000 litros de agua en el set cada noche. Esto se hizo solo para que puedas ver claramente las gotas de lluvia en la toma final. Hollywood toma medidas extremas para representar la fuerza de los desastres naturales lo más fidedignamente posible. Desde la creación de 7 tipos diferentes de polvo generados por computadora para una tormenta de arena, hasta la construcción minuciosa de réplicas exactas de una ciudad antigua para destruirla en un solo acto. Así es como se veían 8 películas apocalípticas tras bastidores. Para que un terremoto se vea visceral, no basta con agitar la cámara. Todos los personajes, edificios y objetos de una escena deben estar afectados por la misma fuerza. El equipo de efectos se lo tomó al pie de la letra para 2012, promocionada como la madre de todas las películas de catástrofes. Para mostrar un mundo sacudido hasta la médula, los cineastas construyeron decorados sobre ascensores hidráulicos para poder sacudir todo en una escena, desde actores hasta casas enteras. El equipo necesitó 500.000 toneladas de acero para construir las cubiertas, algunas de las cuales medían varios miles de metros cuadrados. Y los enormes equipos de traslación ubicados por debajo hicieron posible colocar coches, camiones, aviones, fachadas de edificios y palmeras en el mismo set. Así, todo reaccionaría ante una fuerza similar a la de un terremoto de forma coherente. El equipo tuvo que utilizar CGI para esta escena en la que un terremoto de 10.5 grados de magnitud persigue a John Cusack por las calles de Los Ángeles mientras se desmoronan. Para conseguir la destrucción y el movimiento ondulante de las olas del mar que quería el director, fue necesario construir el Boulevard Wilshire desde cero por computadora y crear un nuevo sistema de ruptura de volumen llamado Drop. Los artistas podían introducir un edificio generado completamente por computadora en Drop, y el programa lo cortaba hasta 90.000 pequeñas formas. Y aunque esta secuencia es casi totalmente digital, el equipo rodó lo que pudo de manera práctica. Aquí, los actores fueron filmados en el interior de la limusina acoplada a un cardán que simulaba los efectos del terremoto. En lo imposible, los cineastas tuvieron que recrear el tsunami del Océano Índico de 2004. Esas escenas culminantes en las que el tsunami azota la costa durante 10 minutos aterradores. Requirieron millones de litros de agua de mar real, oscurecida con colorantes alimenticios y tintes para que el agua pareciera sucia. Naomi Watts y Tom Holland rodaron la mayoría de sus escenas en España en un tanque de unos 120 metros de largo junto al mar. Ese es el tanque de agua más grande de Europa y el segundo del mundo. Dentro del tanque, la actriz se sentaba en cestas que se movían sobre rieles tirados por cables de acero. Este sistema permitió al equipo controlar la velocidad a la que los actores se movían en el agua, al moverlos a la velocidad de la corriente. La película también tenía que mostrar el agua azotando toda la zona del complejo, piscinas, palmeras y más. Como el sitio real en Tailandia no se veía igual que en 2004, los diseñadores de producción hicieron una maqueta del antiguo complejo turístico a 1/3 de la escala. Ese era el tamaño más pequeño que podía interactuar con la ola de forma realista. El momento en que el agua destruye todo, debía ser filmado en una sola toma. Para asegurarse de que el impacto de las olas fuese realista, el equipo hizo pruebas en Edinburgh Designs, una empresa especializada en generadores de olas. La empresa suele intentar crear una ola precisa y perfecta, pero los realizadores de Lo Imposible querían una ola ancha, fea y caótica, y pudieron lograr ese caos al arrojar 4.550 litros de agua sobre la maqueta, con la potencia de 8 coches de carreras de Fórmula 1. El director de fotografía montó un aparato de 10 cámaras para poder captar todos los ángulos. Para el mundo distópico de Mad Max, el director George Miller quería una secuencia de catástrofe que se sintiera apocalíptica. Es decir, una tormenta de arena tóxica con tornados que succionan los coches hacia el cielo y los escupen. Esta fue la mayor secuencia de efectos especiales en una película conocida por sus escenas de riesgo prácticas. El equipo comenzó por filmar a los coches en el desierto de Namibia, y usaron esto para perfeccionar el diseño, el movimiento y la escala de los efectos de la tormenta. Esas tomas se volvieron a iluminar para adaptarlas a la iluminación única de la tormenta, y se combinaron con efectos digitales de coches y conductores según fue necesario. Volvieron a iluminar estas tomas de Tom Hardy con más luz de fuego para reflejar el combustible que se escapaba del coche y se incendiaba. Para que los coches parecieran más rápidos en la tormenta, el equipo de efectos visuales usó un método de ocultación y revelación. Sustituyeron el suelo en muchas tomas y añadieron enormes nubes de polvo digitales.
para que los espectadores pudieran ver ocasionalmente los coches en el desierto. En estas tomas hay hasta 7 tipos de polvo digital subiendo desde el suelo, desde el polvo fino de los niveles inferiores que sopla cerca de la superficie, hasta un polvo grumoso que llega a la mitad del coche, y enormes remolinos de polvo que ondulan alrededor. Para la película de catástrofes históricas Pompeya, los cineastas recrearon y destruyeron esa antigua ciudad con la misma exactitud. Pero lo que sabemos de Pompeya se basa sobre todo en las hipótesis científicas, los registros escritos, y lo que queda de las ruinas. Por eso, el director Paul W.S. Anderson y su equipo pasaron 6 años investigando y tomando imágenes de la ciudad, incluyendo un escaneo láser de las ruinas. A partir de ahí, construyeron un decorado de tamaño real basado en las dimensiones de Pompeya, con calles hechas con milimétrica precisión. El equipo de efectos visuales también replicó digitalmente todo el decorado para las secuencias de la catástrofe, creando más de 100 edificios y más de 200 elementos de utilería con computadoras. Pero todo este trabajo tuvo que ser destruido cuando el monte Vesubio entró en erupción, derrumbó los edificios, provocó un tsunami y finalmente arrasó la ciudad. Para esta escena del estadio en ruinas, el equipo filmó a 500 extras en interiores. Luego, los artistas de efectos especiales ampliaron el set digitalmente y duplicaron los extras. Para animar a la multitud digital de forma realista, los artistas utilizaron imágenes de mock-up de personas que simulaban escapar de las ruinas. Y para el tsunami que hace naufragar a un barco en esta escena, el equipo filmó una parte de eso usando un cardán como cubierta del barco. Para esta persecución de carros en las calles de la ciudad, el equipo filmó a los caballos y a los dobles en una pista de tierra frente a unos 120 metros de pantalla verde. Luego reemplazó los rostros de los actores en las tomas de cabalgatas cerradas. Pero lo más difícil fue sustituir todos los fondos por decorados digitales, a los que les caían bombas de lava. Pero no todo fue digital, el estudio canadiense Dynamic Effects filmó imágenes reales, junto con algunas tomas prácticas de dobles de riesgo a los que se les prende fuego, y otras de la lluvia de cenizas que cae sobre la ciudad. En Terremoto, la falla de San Andrés, la tierra se abre de una manera que no se ha visto en la vida real, al menos no todavía. Así que los cineastas tuvieron que crear abismos gigantescos de un realismo aterrador. Las películas más antiguas podrían haber creado un fondo como este con una pintura mate, pero estos entornos tenían que estar en pie a varias distancias y posiciones de cámara diferentes, así que utilizar un fondo así para cada ángulo no era práctico. Así que construyeron muchos entornos digitalmente detallados, incluido este abismo en la California rural de 25 metros de ancho por 90 de profundidad. El artista de efectos visuales tomó como referencia una grieta en Sonora, México, para ver cómo el suelo cae al desprenderse. Para ello, utilizaron cantos rodados, pequeñas rocas y polvo que se desprendían de los bordes del acantilado, además de plantas, hojas, rocas, palos y huellas de neumáticos aledaños. Pero para integrar ese eje con la realidad, también había que hacer un esfuerzo adicional para situar a los actores en el espacio digital. Como aquí donde la caída de rocas hace que un conductor se salga de la carretera y caiga por un precipicio. Para tomas más dramáticas, como la del coche volando por el aire, el artista de efectos especiales intercambió un coche parcial o totalmente digital junto con un doble digital para el conductor. Y para el dramático rescate que sigue, se construyó un set especial en Australia con un coche colgado de una plataforma hidráulica y un helicóptero sin aspas colgando de una grúa. Después filmaron a los actores en su lugar con The Rock haciendo sus propias escenas de riesgo en el set. El equipo de efectos visuales cambió el helicóptero por uno digital en algunas tomas y añadió rotores digitales y gases de escape en otras. Para la gran batalla empapada de lluvia de Noé, el equipo tuvo que crear un diluvio apocalíptico a escala de proporciones bíblicas. Pero es sorprendentemente difícil hacer que la lluvia se vea bien ante las cámaras. Además, el equipo rodaría en exteriores en un arca del tamaño de 2 campos de fútbol. Para cubrir todo ese terreno, idearon una gigantesca máquina de lluvia a medida formada por un vasto sistema de barras de lluvia. Más de 900 metros de tuberías llevaban el agua de un tanque de 450.000 litros a un conjunto de aspersores de lluvia. Un tipo de aspersor lanzaba chorros de niebla más pequeños, mientras otro producía gotas más grandes. A este tipo se lo conocía como ahogador de gansos. Y así lograron lluvias masivas. El complejo sistema hizo posible que el equipo vertiera casi 23.000 litros de lluvia por minuto sobre unos 500 extras, que a lo largo de 2 semanas de rodaje, supuso unos 4.550.000 litros de agua, casi tanto como 2 piscinas olímpicas. Aún así, el equipo tuvo que hacer que toda esa agua se viera bien en la pantalla,
lo que llevó trabajo de iluminación. Los artistas de efectos especiales tienen una regla general: nieve con luz frontal, lluvia contra luz. La secuencia del diluvio debía desarrollarse durante el día, pero si filmaban de día, el sol se movería constantemente, haciendo imposible iluminar la lluvia de forma consistente. Así que el equipo rodó siempre de noche usando enormes luces esféricas, situadas en la barra de los aspersores para iluminar las zonas sin sombras. Puede que hayan rodado en la oscuridad de la noche más absoluta, pero en la escena final se puede distinguir cada gota de lluvia. Para crear los tornados en el tornado, los cineastas hicieron todo lo que pudieron de manera práctica, con sopladores de viento y máquinas de lluvia gigantes, y partes de árboles reales. Incluso han lanzado coches reales desde el cielo al mejor estilo Rápidos y Furiosos. Pero el efecto que no pudieron filmar de verdad fue el tornado de fuego. Lo creas o no, esos tornados ocurren en la vida real, pero es un fenómeno que podría verse falso en una película. Por eso, el equipo encendió fuego en el set al rodar la fotografía original de la escena. Esto brindó una referencia de cómo el remolino iluminaría de forma realista a los actores y las estructuras aledañas. A continuación, se aplicó la iluminación adecuada a estructuras digitales como esta iglesia. Ese resplandor en la acera, y a la fachada de la iglesia como complemento adicional que encaja a la perfección con el metraje. Lo que no fue añadido digitalmente fue el momento en que un personaje es absorbido por el remolino y muere. De hecho, el equipo filmó ese momento con un doble atado a un arnés. El día después de mañana tenía que mostrar una supertormenta que parecía que podía provocar la próxima glaciación. Pero el hielo y la escarcha son muy difíciles de representar de forma realista. Por eso muchas de las secuencias ambientadas en un entorno ártico extremo eran imposibles de llevar a cabo. Como cuando el personaje de Dennis Quaid camina con sus colegas por el tejado de un centro comercial cubierto de nieve. Para hacer el techo que se resquebraja bajo el peso de los personajes, el equipo hizo modelos en miniatura del centro comercial. Compusieron tomas de pantalla azul de los actores con tomas de los modelos. A continuación, añadieron una mezcla de elementos de nieve reales y partículas de nieve digitales para que toda la escena pareciera congelada.